noches para todos, gracias por estar en Séptimo Día. Si te pones a pensar, casi todos los grandes temas de los últimos tiempos en la Argentina, por lo menos de las últimas 2 semanas, están cruzados por un asunto de credibilidad y por una problemática, por un desafío a la confianza. Está con un desafío de credibilidad el gobierno de Javier Milei, porque su jefe de gabinete, Manuel Adorni, prácticamente está al horno. Está denunciado e investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Está complicado también el gobierno de Javier Milei porque se investiga ya penalmente si hubo una entrega a mansalva de créditos hipotecarios a personas de manera desmedida, personas de su gobierno, funcionarios. Hay una crisis de credibilidad también en torno a los datos oficiales, pero eso le pasa a la gente, le pasa al argentino, cuando por ejemplo ve como la semana pasada las cifras de pobreza. Y hay una crisis de credibilidad que también sacude al mundo de la oposición y en este caso también del periodismo por la revelación de un consorcio de prensa que habla de la posibilidad de que una agencia rusa, el mismísimo Kremlin, hubiese financiado notas para desestabilizar al gobierno de Javier Milei. O sea, insisto, si te pones a pensar, todo lo que nos pasó en los últimos 10 o 15 días está cruzado por el concepto de la confianza desafiada o la falta de credibilidad. Vamos a empezar por uno de ellos, que es lo que asoma, aparece como un festival de dádivas de créditos hipotecarios a, sobre todo, miembros de la Libertad Avanza. Bueno, hay que entender sobre esto que la verdad se ha presentado a modo de madeja, de parva de información. Y es uno de los problemas que tiene la ciudadanía. Lo que le pasa al argentino hoy frente a la gran cantidad de datos que hay es que es mucho, es muy intenso, es constante y cada nuevo dato se superpone sobre el anterior y termina abrumando al que está del otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pierde el foco y ya no se sabe qué es real, qué no, qué es importante, qué es secundario, qué implica flagrantemente corrupción y qué solamente la insinúa, pero te hace enojar igual. Bueno, paradigmáticamente el caso de los créditos del Nación es esto, porque acá no hemos visto algo concretamente corrupto y sin embargo la indignación es total y es el tema de los últimos tiempos. Hay mucha gente que se metió, a la que se le puso su nombre y que la verdad lo único que hizo fue pedir un crédito como lo harías vos o como lo haría cualquiera de los que lo hicieron en el sector privado. ¿Por qué digo paradigmáticamente? Mirá este tuit de un periodista de alcance nacional que es Manu Jove, tiene relevancia en varios medios, y dice: por eso borré el tuit, porque hay una plataforma que mezclaba créditos previos al 2019 con bancos privados y con el Nación. También escribí desde el primer momento que no implica una irregularidad y pedí disculpas en privado. Todo este descargo es porque se mezcló oposición, oficialismo, créditos sacados antes y se largaron los nombres, se revolearon los nombres sin que implicaran per se nada concreto. En sí mismos no involucran ningún hecho de corrupción. Mirá los números, mirá los datos y los apellidos que aparecen, por ejemplo. Tomamos al voleo algunos de los más fuertes. Masachesi ya voló, lo echó la propia Petovelo, se entiende porque no pidió permiso para hacer esa solicitud al Nación. Jefe del Gabinete de Capital Humano, 400 millones. Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y con mucho bagaje en el mundo privado, Furiase. Felipe Verón, también de bagaje en el mundo privado, de hecho Caputo se lo lleva desde su consultora a la gestión pública. Todos estos son créditos que esas personas por sus sueldos podrían sacar. Revoleado como está revoleado, parece, insinúa, pero prácticamente nadie se toma el trabajo de decir, che, ¿será o no será corrupción? Quiero decir, nuestra tarea es limpiar el lente para que el ruido no nos involucre a todo en el mismo bosque. Lo que parece de lo que es, lo que implica un escándalo de lo que tiene formita de escándalo. Este fue el tema de las últimas 72, 96 horas en la Argentina. ¿Puede ser vendido como un escándalo cuando muchos de estos tienen la posibilidad, les da el scoring y pasa en el sector privado como pasa en el público y no hay nada? Sin embargo, dicho esto, sí hay casos que asoman más a el borde del escándalo. Es, por ejemplo, el de este joven, Federico Sharif Menem, sobrino
de Martín Menem, miembro de ese clan, uno de los hombres que comparte con Martín Menem desde hace mucho tiempo, hizo su campaña a legislador provincial allá cuando solo era un hombre de la política de La Rioja, Martín Menem, y no el presidente de la Cámara de Diputados. Y la verdad es que acá sí aparecen muchas preguntas que debería, y no ha hecho, responder este jovencito de 24 años. Un pibe que hace 6 años era un adolescente, pero que le acaba de pedir, y le fue concedido desde el Banco Nación de la República Argentina, por otra parte, Estado al que venían a destruir, ¿no? 357 millones de pesos. 24 años. Esto sí debe llamarnos la atención y suscitarnos los interrogantes, que de hecho suscita, y que por supuesto no tienen del otro lado ningún tipo de respuesta. Silencio total. Simulamos un crédito para este joven, cosa que él, no sabemos si él hizo, pero sí lo pidió y se lo dieron. Según las plataformas de información que dependen de bancos de datos del Banco Central, tendría que tener ingresos mínimos por 7.344.000, él o si hay un cotitular. No hay forma de que gane eso, o mejor dicho, hay forma de que gane eso, debería demostrarlo. Ni Milei gana esa plata. Entró en teoría ganando 2 millones de pesos como asesor de su tío, como uno de los secretarios de la Cámara. Tendría que ganar él y algún cotitular, si es que lo tiene, 7,5 palos. Pero con codeudores tendría que ganar 14,5 palos. Y le queda una cuota que en teoría supera lo que creemos, porque no ha hablado, que es su sueldo. 3,6 millones mensuales solo de cuota. Esto sí nos suscita un montón de preguntas. Vamos a otros elementos de credibilidad, que es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Adorni? Si fuéramos benévolos podríamos decir, bueno, uno de los hechos que se le apuntan a Adorni, que es el viaje a Aruba, lo podría hacer con su patrimonio. El tema es que se le ha empezado a juntar todo al jefe de gabinete, y es quizá el gran problema, el gran desafiante de que del otro lado les crean que le pasa al gobierno, de la confianza que empieza a perder. ¿Por qué? Porque no puede explicar, hasta ahora no lo ha hecho, y ha huido de sus conferencias de prensa, sus 3 inmuebles, su departamento en Caballito, su departamento en Parque Chacabuco, su casa en Indio Cuá, un country de Exaltación de la Cruz, sus 15 viajes entre los públicos y los privados que está investigando la causa. No lo puede explicar. ¿Por qué jubiladas le hacen un crédito hipotecario para que él les pague un departamento que para el mercado sale $400.000 en solo $200.000 y encima en cuotas? ¿Por qué esas jubiladas dicen no conocerlo? Bueno, como dijimos, Adorni parece estar al horno, pero está, más allá de si después la justicia lo define así o no, al horno su credibilidad, y arrastra en gran medida la del gobierno. Vamos a lo que pasó con la supuesta agencia rusa. Y cerramos. Se dio a conocer por un consorcio de prensa que una entidad rusa, llamada la agencia, la compañía, habría puesto $280.000 en medios argentinos para escribir artículos o promocionarlos o difundirlos en contra del gobierno de Javier Milei. Los primeros que salieron a responder y fuertemente fueron los del medio El Destape, concretamente un editorial de su principal figura, que es Roberto Navarro, el que lo creó, y de su, podríamos decir, segunda, que es Ariel Lijalad. 55 minutos de editorial de Lijalad hablando sobre esto que para él era un panfleto, una locura, una fantasía, un delirio, riéndose a carcajadas de decir cómo la nación que frenó a los nazis con $280.000, que es el valor de una casa, va a querer interferir en los pensamientos de la comunidad, de la opinión pública de un país como la Argentina. No es nada esa plata, es absurdo. Y justo cuando el gobierno tiene todos estos problemas es que sale esto. Bueno, de eso es de lo que se ocupó de hablar Lijalad, una de las plumas del Destape. De lo que no se ocupó de hablar es de lo que concretamente dice la denuncia de este consorcio de periodistas, que señala a ese medio con 27 artículos por lo menos, habiendo cobrado $67.500, un cuarto de todo lo que se está hablando, más o menos, y que tiene señaladas, insisto, 27 artículos, señalados, perdón. Pero uno de ellos lo tomamos porque lo pone la investigación, son varias páginas, son como 70, habla de ese medio del Destape, muestra esta nota, la picadura de Milei contra el enjambre de Boric. Es larguísimo explicar lo que dice esto, pero básicamente una periodista, allá la vas a ver, Fernanda Velázquez,
habla, en este consorcio de prensa, así lo muestran, de que 3 terroristas viajaron a la región de Ñuble para poner una bomba, un detonante en el gasoducto, que se rompa el gasoducto y que Chile deje de comprarle a la Argentina y entonces se rompan las relaciones, incluso diplomáticas, y que Boric le compre a los Estados Unidos. Que a propósito de eso, Milei viajó a Santiago a reunirse con Boric, pero Boric no lo quiso recibir y Milei quería limar esta aspereza. Una de las primeras rarezas es que ese gasoducto ni siquiera pasa por Ñuble, a donde la periodista dice haber viajado para chequear in situ los hechos. Pero no es el máximo asunto. Me voy a correr un poquito para acá. El máximo asunto es que ese nombre que ves ahí, que dice Fernanda Velázquez, es el de una mujer que probablemente no exista. Solamente tiene una huella digital en ese medio. Esta nota, según dice el consorcio de periodistas, está borrada. De hecho, si vos querés entrar al link, dice no existe o nunca existió esta página. Pero sí hay otras notas firmadas por ella, si es que es un ella, si es que es alguien, en ese medio. Bueno, de todo eso, en 55 minutos, la pluma principal o la segunda de esa entidad no dijo nada. Dijo que era muy poca la guita, que a Milei le convenía, pero no salieron a responder. Decime si esto es cierto. Esa es la parte de la credibilidad que nos toca a nosotros los periodistas, por lo menos a algunos periodistas, con lo que está pasando en los últimos días en la República Argentina. Por eso queríamos bajarlo al llano y contártelo desmenuzadito y ponerlo bien sobre la mesa, porque como dijimos al principio, es mucho, pasa rápido, se superpone una cosa sobre la otra. Por supuesto, Milei hizo dulce con esto y empezó a ejecutar algunas injusticias. Quitó y revocó credenciales en La Nación, en el Congreso, en Casa Rosada, que no tienen absolutamente nada que ver a los periodistas a los cuales se les limitó esa libertad de prensa. Milei, además, usa esto porque detesta el periodismo y porque además le sirve para seguir pegándole al periodismo en general, cuando él en realidad no dijo nada de algo que vimos nosotros con nuestros propios ojos, que es que él participó de una censura en vivo y en directo prácticamente con el periodista Jonathan Viale. A esos periodistas él les tiene aprecio, estima y no les generan nada. Son los otros los que le molestan al presidente de la Nación. Salieron datos de pobreza y la gente, en vez de creerlos, los discutió. En vez de discutir qué pasaba sociológicamente, económicamente, se discutía si es cierto o no. Salió el fallo de YPF y no sabíamos a quién había que colgarle la medalla porque todos tenían razón y todos la habían ganado. Es la credibilidad lo que está en jaque en la República Argentina. ¿Lo padecen algunos periodistas? Sí. Pero también lo empieza a padecer el gobierno del presidente Javier Milei, al cual lo erosiona todo esto. Y lo padece la oposición, que ya perdió la credibilidad en algún momento y todavía está luchando por defenderla. Bienvenidos a 7D.